Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra programación del día de hoy, domingo 22 de septiembre del año 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Me encuentro nuevamente junto a nuestro amigo Juan Maita, con quien vamos a compartir el día de hoy un tema muy importante referente al sector salud en nuestro país, Juan. El tema va a ser el colapso del sistema de salud en nuestro país. Efectivamente, queridos amigos, un saludo cordial a todos ustedes. En esta oportunidad, como ya bien Jorge tú lo mencionabas, vamos a tocar el tema fundamental de salud y toda esta crisis, todo este colapso que hemos observado durante los últimos tiempos en el sistema de salud público, principalmente en el país. Sí, para ello es necesario mencionar, Juan, de que dentro de todo el sector salud que tenemos a nivel nacional, involucra mucho al gobierno nacional y también a los gobiernos regionales, porque el gobierno regional finalmente tiene a cargo, a través de las direcciones regionales de salud, también tiene a cargo los hospitales. Efectivamente, si bien el Ministerio de Salud es el órgano rector en materia de salud a nivel nacional, es el que norma, es el que emite la normativa en general para poder llevar adelante la política en general de salud del gobierno, en general del Estado, pero también, Jorge, a nivel regional, cada gobierno regional es responsable del tema de salud en cuanto a los hospitales, a las postas médicas, a los centros de salud, pago al personal de salud, compra de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también hay una responsabilidad compartida. Eso sumado, Juan, a que entonces el gobierno nacional dirige la política sectorial en materia de salud y el gobierno regional la política territorial en materia de salud, ¿verdad? Efectivamente, cada gobierno regional se encarga de la circunscripción correspondiente, que equivale a los departamentos, y naturalmente las provincias y los distritos que involucran esa circunscripción. Nosotros a la problemática actual que tenemos en el sistema de salud, queríamos agregar algunos datos que habíamos recogido de algunos países amigos, en donde quisiéramos mostrarles a continuación este cuadro que nos manifiesta, pues, como ustedes pueden ver en el cuadro que está anexo en la pantalla. Por ejemplo, en Canadá tenemos un caso muy peculiar. Tenemos que 16 médicos por cada trabajador administrativo en los hospitales, postas médicas. En Costa Rica tenemos, por ejemplo, 8 médicos por cada trabajador administrativo. En Uruguay tenemos 5 médicos por cada trabajador administrativo. En Paraguay tenemos 3 médicos por cada trabajador administrativo. Pero para el caso de nuestro país, por ejemplo, tenemos un caso muy alarmante y muy preocupante también, porque tenemos a la inversa, por cada 3 trabajadores administrativos, tenemos un médico. Recién un médico, o sea, estamos hablando de una proporción y una diferencia abismal con respecto a países vecinos. Ni siquiera Canadá, que podemos decir es un país desarrollado y etcétera, pero Costa Rica y Uruguay, que son básicamente países cercanos, no solamente geográficamente, sino a nivel de desarrollo, miren la diferencia abismal. Pero no queda ahí esa diferencia, y nosotros, queridos amigos, hemos preparado también otro cuadro, el siguiente, que tiene que ver con el número de camas en los hospitales. En el país, por ejemplo en el Perú, ahí pueden observar ustedes, hay 16 camas en los centros médicos por cada 10.000 habitantes. Es decir, por cada 10.000 peruanos tenemos 16 camas en promedio. Pero ¿qué pasa con los países vecinos? Por ejemplo, Chile tiene 21 camas por cada 10.000 habitantes, un poco más de camas. Brasil, la potencia sudamericana, tiene 24 camas por cada 10.000 habitantes. Y si comparamos con España, básicamente el doble, 32 camas por cada 10.000 habitantes. Eso nos da una referencia de que en términos de logística, en términos de infraestructura, también
el país está muy rezagado con respecto a los vecinos, no solamente en términos de recursos humanos, sino también en términos de recursos logísticos, Jorge. Eso quería adicionar, Juan, que justamente hemos visto los dos cuadros anteriores, un cuadro en donde podemos ver que finalmente existe un déficit de profesional calificado, básicamente médicos que se encargan de poder atender el tema del diagnóstico, tratamiento de las enfermedades y de los pacientes en nuestro país. Con la cifra que estamos demostrando, podemos no solo ver que hay un problema en el tema de talento humano, sino también de infraestructura, equipamiento e insumos. Efectivamente. ¿Y cuál es el drama, queridos amigos, Jorge? Este problema del déficit de recurso humano, particularmente de los médicos, hace que los pacientes, los usuarios del sistema de salud, para conseguir una cita, pues tienen que tomarse todo el tiempo de 3 meses, 4 meses, semanas, días, incluso el mismo día que tienen la cita, tienen que hacer una cola de 2, 3, 4 horas. Y como tenemos tan pocos médicos, pues hacemos cola de meses para que nos atiendan 10 minutos en promedio. Con suerte, los médicos. Eso sumando a que ¿no? Muchas veces también en nuestro país el sistema de gestión de citas es muy antiguo. No solo eso, sino también el sistema de manejo de historias clínicas. ¿No? En otros países, por ejemplo, las historias son digitalizadas. Las citas ya no son solo por teléfono, sino pueden darse a través de llamadas de celulares, a través de aplicativos. Me parece que para el caso del seguro social, en este caso es salud, ya ha implementado un aplicativo en el que te permite pues, gestionar tu cita en el establecimiento médico a través de una aplicación por el celular. Efectivamente, Jorge, estamos en un proceso de transformación, de modernización, pero todavía estamos lejos. Y llama la atención porque se supone que el Estado, que tiene todas las herramientas y el presupuesto, podría implementar estas tecnologías. Por ejemplo, algunas personas pueden cuestionar que la seguridad de los datos de los pacientes, los historiales médicos o clínicos que puedan estar en peligro ante los graves hechos de la ciberdelincuencia, etc. Eso no es verdad, porque también así como avanza los aspectos negativos, los aspectos positivos y de seguridad informática también han avanzado. El Estado podría implementar mañana mismo el blockchain en los servicios de salud, en los registros de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, hay herramientas, el problema ya es aquí de gestión también, Jorge. Y justamente por ese tema de gestión hemos visto pues a cierto grado de ineficiencia, de atención. Lo vemos en realidad día a día. Es un caso que se ve a diario, no solo en las noticias, sino se identifica desde el punto de vista del paciente. El paciente espera largas horas para sus atenciones médicas. El paciente espera o sufre también maltrato de parte de algunos trabajadores en algunos hospitales. El paciente sufre pérdidas de historias clínicas. Entonces, son casos que finalmente se ven producto del colapso en el sistema de salud. Y eso también va acompañado de la insuficiente gestión del presupuesto público para el sector salud. Y no solo eso, sino también de repente del escaso presupuesto que se le da al sector salud cada año a través del gobierno. Efectivamente, para redondear el tema y pasar al tema de presupuesto, no solamente está la deficiencia en términos de personal de salud, médicos y recursos logísticos, también hay hacinamiento en los hospitales, ¿no? Entonces hay pacientes que llegan y ya no pueden ingresar y tienen que irse a otro lugar o simplemente volver a casa. Eso es muy grave y además teniendo en cuenta que hay una atmósfera muy negativa de corrupción en este sistema de salud. Y para hablar en términos más apropiados vamos a justamente mencionar el presupuesto que tiene que ver con el sector salud en el Estado. Y para eso, queridos amigos, les hemos preparado también un nuevo cuadro y ustedes pueden observar que en el 2018 el presupuesto total de la República ascendía a alrededor de 157.000 millones de soles. El 2019 esa cifra aumenta, ¿no? En más del 10%, y eso significa que
el 2019 el presupuesto general total de la República ascendió a 168.000 millones de soles, que actualmente está en ejecución a propósito. Y para el 2020, el reciente proyecto de presupuesto del sector público que ha sido presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República señala que el presupuesto total ascendería a 177.000 millones, como ustedes pueden observar. Esa es la cifra macro del presupuesto, pero yendo más precisamente al sector salud. Si bien es cierto, hay un incremento, ¿no? Ha habido un incremento gradual del presupuesto público en el total, pero vemos de que en función al tiempo, pues requerimos mayores acciones de parte del sector, tanto de los sectores, porque estamos hablando también del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Las brechas son tan grandes que requieren un incremento presupuestal mayor. Correcto, ¿no? Y también la gestión mejor de los recursos, porque por ejemplo el MINSA, solamente para poder hablar del sector de salud a nivel nacional, el MINSA tiene un presupuesto modificado para este año de 9.500 millones. Y que en la actualidad, dentro de todo, en su ejecución no está del todo mal. Tiene 5.600 millones de devengado. Estamos hablando de un promedio de casi 60% de ejecución presupuestal. O sea, a diciembre ellos de repente podrían estar llegando entre el 80, 85, 90%. Que de una u otra manera, hay algunas partidas que no las van a ejecutar al 100%, pero que se requiere mayor eficiencia también entre la calidad del gasto y el gasto en sí. Efectivamente, y justamente ahí, generalmente cuando llegamos a una alta ejecución es porque han sido gasto corriente, personal, contratación de servicios, etc. Pero cuando se trata de equipamiento, de infraestructura, pues el nivel de ejecución cae mucho más, ¿no? Y ahí también queríamos de repente al proponer también, Juan, ¿no?, que se sumen a todo este trabajo de mejora del sistema de salud a los gobiernos regionales también, porque ellos tienen también a su cargo unidades ejecutoras, en este caso algunos hospitales, en donde lógicamente están muchas veces llenos de personas también inhumanas, ¿no?, que tratan al paciente no como un paciente, sino como cualquier cosa. Entonces, pero eso pasa también de poder generar una política un poco más rigurosa de capacitación, de concientización, no solamente al equipo profesional, sino también al personal administrativo que hay. Reducir, yo creo que va a ser un poco complejo, porque ya muchos de estas personas que están en los hospitales son trabajadores que son perennes, pero sí se debería incrementar, ¿no?, el número de profesionales en salud. O sea, hablamos de médicos y de enfermeras. Efectivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos son quienes tienen el contacto más directo con los pacientes. Justamente al punto, Jorge. ¿Qué pasa cuando un paciente llega a un hospital? Hace cola para entregar su DNI, hace cola para sacar la copia de su historial médico o buscar su historial médico, para pagar, etcétera. Una serie de colas. ¿Por qué? Porque hay administrativos por aquí y por allá. Finalmente, el cuello de botella se genera justamente cuando llegan al médico, porque hay pocos médicos y te atienden pues un par de minutos, ¿no? Entonces, es un grave problema. Y hablando de un grave problema también, Jorge, en los últimos meses o semanas más precisamente, hemos escuchado hablar de problemas en la gestión del Ministerio de Salud y a su vez en el gobierno regional, en los 24, 25 gobiernos regionales precisamente. Y eso tiene que ver con las incubadoras, el déficit de la ejecución del gasto referido a todo este tipo de insumos y maquinaria y equipos que, valgan verdades, no solamente está a cargo del Ministerio de Salud, sino también de los gobiernos regionales, como tú mencionabas. Y es por eso que necesitamos una reestructuración un poco más fuerte. La política general de salud la dirige el Ministerio de Salud. Efectivamente. O sea, si es que ellos imparten una política que genere también mayor eficiencia a los gobiernos regionales a través de los hospitales, o un poco más de intervención en ellos, yo creo que estarían ayudando mucho. Porque mucha gente sufre pues la desidia, la desdicha de poder ser maltratados.
Mucha gente prefiere, pues, la gente que no tiene recursos económicos, no le queda de otra que asistir a una posta médica, y muchas veces en estas postas médicas, en nuestros centros de salud, no existe ni el profesional capacitado para poder atender las enfermedades o dolencias que estos tengan, o si los existen, no cuentan tampoco con el equipamiento. O sea, aún así necesitamos mayor gestión a nivel de recurso humano, a nivel de equipamiento y a nivel de insumos. Absolutamente. Es increíble cómo, teniendo un problema fundamental que resolver, como es el tema de salud, los ministros o el propio presidente esté distraído en otros asuntos poco urgentes para el país. El tema de salud, para muchos de nuestros hermanos de la costa, de la sierra, de la selva, que no saben a dónde recurrir porque mañana se les muere el hijo, el padre está teniendo problemas graves de salud. Sin embargo, va a la posta, como tú dices, y va, pero solamente de visita, porque no encuentran ni un solo medicamento que le pueda hacer bien, o no hay profesionales de salud. Es muy grave realmente. Muy bien, queridos amigos, esta problemática la vivimos a diario, los que finalmente tenemos la posibilidad de asistir a un hospital. Invocamos también desde acá, ¿no? Desde esta plataforma, no solo a las autoridades del gobierno nacional, sino también a las autoridades de los gobiernos regionales, a que tomen mayor atención, pues. Y nosotros consideramos desde este humilde espacio de que el sector salud como educación son los sectores más importantes e indispensables, en donde los gobiernos y los gobernantes deberían de prestar mayor atención. Son los sectores mucho más sensibles. Entonces no puede ser, pues, que a diario mueran cuántos niños en las regiones por falta de incubadoras. No puede ser, por ejemplo, que a los pacientes se les tenga que trasladar por falta de oxígeno de un lado a otro también. O sea, estamos en el 2019, ¿no? Entonces eso podríamos aceptar el siglo pasado, hace 2 o 3 siglos, pero estamos en el 2019 y actualmente que un niño muera por falta de algún insumo o algún tipo de máquinas como las incubadoras, pues es simplemente inhumano, y para mí esto es muy grave y muy cruel de parte de nuestras autoridades del sector salud. En general, desde este espacio, Jorge, deseamos, alzamos nuestra voz de protesta para que este sector sea efectivamente tomado en cuenta, que puedan iniciar las acciones en bien de los peruanos, que es lo que finalmente reclamamos. Pasa por el sistema también, Juan. Muchas veces el sistema, para poder adquirir algunos insumos y equipos médicos, es muy engorroso. Por ejemplo, comentábamos hace algunas semanas, ¿no? Un paciente de la región X había sido referido a la ciudad de Lima, un hospital que lógicamente es de categoría y de prestigio, y no lo podían operar por falta de una válvula que necesitaba para que le puedan hacer el recambio del corazón, ¿no? Entonces el paciente estaba esperando más de 3 meses y no tenía la válvula. Y imagínense, no solo eso, vemos por ejemplo algunos pacientes, para el caso oncológico de cáncer de mama, algunos pacientes esperan 1 año, 2 años para que, por ejemplo, el E-Salud les compre una prótesis mamaria para el caso de los pacientes que tienen cáncer. Sí, realmente inhumano. Hay una ineficiencia, hay que decirlo como tal, y yo creo que hay una enorme responsabilidad de los que están detrás del escritorio, tanto gobernantes regionales, tanto directores nacionales, tanto los representantes también del Ministerio de Salud y de los hospitales, para que puedan hacer más efectiva la gestión y la eficiencia del gasto público. Y eso pasa también por reducir, si es posible, algunas trabas burocráticas y administrativas. Como lo decías, de repente generar las citas electrónicas, generar las historias electrónicas también, ¿no? Generar que las atenciones sean en el menor tiempo posible y sean también de repente de una manera cronometrada,
Por ejemplo, tú te vas a una clínica, tú sabes que tu cita es a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde te están atendiendo. Si llegas Porque puntual, te atienden si llegas puntual. puntual, te atienden puntual y si llegas ¿No? tarde, bueno, pasarás al último, ¿no? Cuestión muy distinta a lo que sucede en el Ministerio de Salud y que es toda una odisea. En un hospital, atenderse. para que tú te vayas a atenderte, o sea, tienes que irte desde las 7 de la mañana y no sabes a qué hora te van a atender. Y si te atienden, o sea, tan rápido, el médico está tan apresurado que te recomienda básicamente, y no es broma, te recomienda básicamente la misma medicina, ¿no? O sea, paracetamol, ¿no? Entonces, hay un tratamiento muy malo de el sector salud hacia los peruanos, hacia los usuarios que necesitamos un servicio de salud de calidad, pero sobre todo también humano, ¿no? Lógico, pasa por un Efectivamente. tema de concientización también a los trabajadores. Hay que entender de que están tratando con personas finalmente que adolecen, ¿no? En algún momento, desde este espacio también vamos a hacer y les comunicamos, vamos a hacer una visita inopinada a un hospital. Vamos a gestionar también las autorizaciones para poder, pues, conocer in situ la realidad. Para poder mostrarles el caos, el desorden y el hacinamiento que se vive en un hospital. Para que vean. En términos de expedientes. Jorge, es increíble cómo a estas alturas del 2019 uno ingresa a un hospital y encuentra un cúmulo de expedientes, muchos de ellos pudriéndose, y cuando uno va a pedir un expediente, pues no buscan porque está pudriéndose. Incluso la gente ni siquiera quiere meterse por ahí y te dicen que no encontramos y te están retrasando la atención en salud. Así es, increíble. eso es muy cierto. Bueno. Entonces comentamos de que en algún momento también vamos a hacer la visita a un hospital de manera inopinado y vamos a poder recoger in situ, porque no lo decimos nosotros. Yo sé que ustedes también que nos están viendo Lo han vivido alguna vez. Lo han vivido alguna vez. Es una realidad muy cruda en nuestro país. Queremos mostrarla, no con el ánimo de ser destructivos con nuestros comentarios, sino por todo lo contrario, de que se pueda generar conciencia en los Efectivamente. trabajadores, en las autoridades, en los gobernantes, en el gobierno en sí también, y se pueda mejorar. Sí, desde este espacio hacemos votos para que el gobierno no ande distraído haciendo, cualquier cosa menos lo importante que tiene que ver con la salud, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, queridos amigos. Desde este espacio mandamos a ustedes un fuerte abrazo. Con nosotros, Dios mediante, hasta nuestra nueva programación. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos pronto.